Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad te invito a que juntos descubramos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y para ello te invito a que juntos abramos el libro de Mateo capítulo 1. Y solamente voy a leer los primeros versículos que dice: el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El libro de Mateo, capítulo 1, nos va a hablar acerca del nacimiento del Señor Jesús, pero también nos va a hablar acerca de la familia del Señor Jesús. Y en la primera etapa de este rico capítulo nos va a enseñar acerca de sus antepasados del Señor Jesús. Sus antepasados, aquí vemos la evidencia que él viene de la tribu de David, hijo de David, dice, y como tal le corresponde por derecho sentarse en el trono de David. Recordemos que el libro de Mateo va a presentar al Señor Jesús como el rey de los judíos. Y es así que en el capítulo 1, verso 1, ya va a decir que al Señor Jesús, por herencia, le corresponde sentarse en el trono de David. Ahora bien, también dice que él es hijo de Abraham, es decir, vemos sus raíces como hombre que pertenece al pueblo escogido de Dios. Y allí va a nombrar una serie de personajes. Lo va a nombrar a David, lo va a nombrar a Jacob, lo va a nombrar a Isaac, lo va a nombrar a Judá, y así sucesivamente. Lo va a nombrar a Salomón también, a Osías, a Ezequías, a Josías. Pero ¿sabes una cosa? Lo que quiero resaltar de este pasaje, de los primeros 17 versículos de la palabra de Dios, y dentro de esos 17 versículos pudiésemos hablar acerca de la vida de los descendientes del Hijo de Dios o del Señor Jesucristo. Pero quisiera en dos personajes que veamos a todos los nombres que se mencionan allí. Esos hombres tienen algunos aspectos en cosas de común. En primer lugar, estos hombres fueron escogidos por Dios con un propósito. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a David, que era un muchacho que no era bien visto por sus atributos físicos para ser un gran rey, cuando la nación de Israel necesitaba un rey. Pero sabes una cosa, Abraham y David también compartían otras cosas. Sabes, si vemos a la luz de la palabra de Dios, Abraham y David eran hombres débiles. Abraham, un día en el libro de Génesis, vemos como un día Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, para de ti haré una gran nación. Pero a pesar de ello,
Abraham se fue de su tierra, pero no de toda su parentela, porque dejó a Lot llevándolo consigo. Pero luego vayamos más, dejemos a Abraham que vaya en su peregrinar en búsqueda de la tierra que Dios le había prometido. No solamente Abraham le iba a fallar a Dios en el momento de su partida, sino también le iba a fallar muchas veces a Dios. Le iba a fallar cuando estaba pasando por necesidad y le mintió al faraón que su esposa era su hermana. Pero no solamente le iba a fallar a Dios mintiendo a los hombres, sino también vemos más adelante que cuando Dios le prometió que él iba a tener descendencia, él tuvo relaciones según la tradición con su sirvienta y de allí nació un hijo que llamó de nombre Ismael. Pero a pesar de eso, Dios le dijo que él iba a tener su descendencia personal junto con Sara. Ahora, luego, así fue que este hombre, Abraham, muchas veces le falló a Dios. Le falló cuando salió tras la tierra que Dios le había prometido. Le falló a Dios en el transcurso de sus vidas muchas veces, aunque también tenía virtudes, que fue un hombre de fe. Pero también vemos a otro hombre que se nombra aquí en el primer versículo, que es el rey David. ¿Sabes una cosa? El rey David tenía muchas virtudes, pero también tenía muchas debilidades. Fue un día que en vez de ir a la lucha, se quedó y cometió un pecado de adulterio. Ese rey que Jehová había ungido también fue un hombre, al igual que Abraham, le falló a Dios. Y este versículo nos saca una enseñanza para nuestra vida acerca de la familia del Señor Jesús. Que Dios muchas veces usa personas que tienen virtudes, grandes capacidades. Abraham, un hombre de fe. David, aunque muchas veces le falló a Dios, la Biblia le dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estos hombres, grandes siervos de Dios, muchas veces flaquearon, muchas veces fueron débiles ante la tentación, muchas veces desobedecieron a Dios, pero a pesar de ellos, Dios permitió que ellos fueran utilizados por Él y para Él, porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios perdonador. Ahora bien,
Muchas veces nosotros tenemos grandes virtudes para Dios, tenemos grandes capacidades para Dios, pero muchas veces le fallamos. Pero Dios, en su misericordia, Dios nos da oportunidad, nos quiere restaurar nuestra vida. Él quiere perdonar mis pecados, quiere restaurar mis pecados para nuevamente poder ser utilizado por Dios. ¿Y quién iba a pensar? Yo no sé si David o Abraham pensado que desde su descendencia iban a ser el Santo de Israel, iban a ser el Mesías, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos. Y esto me lleva a mí a lo siguiente. En primer lugar, que debemos alabar a Dios, porque Él es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que quiere restaurar mi vida y quiere restaurar tu vida para que podamos ser utilizados por Él. Así que en el Evangelio según Mateo capítulo 1 nos muestra un Dios perdonador, un Dios restaurador, un Dios de oportunidades. Si hemos fallado a Dios, si hemos cedido ante la tentación, si hemos fracasado ante Dios, sería bueno que vayamos con un corazón sincero y confesemos a Dios nuestros pecados, que le pidamos perdón a Dios y que lo alabemos a Dios, porque Él es un Dios perdonador, pronto para perdonar, rico en misericordia y un Dios que quiere restaurar tu vida, un Dios que quiere restaurar mi vida, un Dios que me quiere dar una nueva oportunidad, un Dios que te quiere dar una nueva oportunidad. Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad te invito a que juntos descubramos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos a nosotros. Y para ello te invito a que juntos abramos el libro de Mateo capítulo 1. Y solamente voy a leer los